¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo aquí reunidos. Pues ya lo saben, digo, pues ya llevamos casi 25. Creo que este es el video 25, de hecho. Y bueno, pues nos invocaron de nuevo las circunstancias, afortunadamente. Estamos ni más ni menos que celebrando el 30 aniversario de esto, pues ya se habrán dado cuenta, pues es Sin City, ¿no? El cómic de Frank Miller. Un cómic pues 100% de autor, ¿no? Totalmente de autor. Él lo escribió, él lo dibujaba, etcétera. Y bueno, pues nos acompaña, bueno, me acompaña como siempre, pues Mauricio Matamoros, soy Sergio Santiago, editores de la revista Belcebú, sea lo que sea que eso signifique en estos momentos. Pero bueno, pues seguimos aquí en el post-apocalipsis, pues ya se tardó bastante, entonces bueno, pues estamos celebrando este dignísimo e interesantísimo aniversario. Ha sido una aventura tremenda llegar hasta ahorita, ¿verdad? No sé si estés de acuerdo, Mauricio. Sí, por supuesto. Eh, este tipo de obras como Sin City, son las que a uno lo hacen sentir afortunado, aun cuando uno no hizo nada. No hizo nada para generar algo tan magnífico, pero el hecho de que uno conozca obras como esta, que la hayas leído, bueno, al menos en nuestro caso en particular, que hayamos tenido la fortuna de ser lectores ya muy constantes cuando comienza a editarse hace 30 años, es decir, crecer con esta obra, pues ha sido una fortuna, ¿no? Realmente, porque hemos visto no solamente el desarrollo de las distintas historias que Frank Miller ha hecho para este cabezal, para este título Sin City, sino que también hemos visto cómo Frank Miller ha pasado por distintos estados como autor y como persona a través de la obra, y también cómo esta es una obra que curiosamente, bueno, al menos me parece, no sé tú cómo lo veas, no ha reflejado precisamente el mundo en el cual se ha presentado al momento, pero Totalmente. sí, la obra ha continuado igual de portentosa y el mundo no, no. Con esto quiero decir, cómo a pesar de que el mundo ha cambiado mucho, esta obra no ha cambiado, y por lo mismo, pues muestra en muchos casos desafortunados cómo el mundo ya no ha podido transitar con una obra tan fuerte como es Sin City, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto me parece que estamos ante una obra definitiva, ¿no? Definitiva en cuanto a que, a pesar de que abreva, de que toma demasiado de muchos clásicos de décadas previas a ella, sobre todo de la novela negra, del cómic y del cine negro, como a pesar de que toma mucho de esto, pues es una obra totalmente original, totalmente única, ¿no? Después de Sin City, muchos autores han sido los que han tratado de acercarse mucho, ¿no? Unos con, resultados desafortunados, ha habido otros que han tenido una carrera brillante, ¿no? Digo, pienso por ejemplo en Brian Azzarello, este escritor estadounidense, que prácticamente toda su obra se ha definido por una influencia muy fuerte de Frank Miller, y ha sido muy afortunada, ¿no? Entonces, pues realmente le debemos mucho a Sin City, ¿no? Y es realmente un lujo poder decir que somos lectores de Sin City, poder haber crecido con Sin City y que aún esté ahí Sin City, ¿no? Entonces es realmente fabuloso. Sí, pues bueno, sobre todo fue un ataque de nostalgia toda esta relectura. Digo, pues como bien señalas, pues sí tuvimos esa extraña oportunidad de coincidir temporalmente. Sobre todo, bueno, se trataba como de esta línea de Dark Horse con la cual querían iniciar o arrancar esta línea de cómic de autor, ¿no? Y bueno, pues era empezar con lo más grande, con lo mayor. En ese momento estaba en su máximo apogeo Frank Miller y le dieron todo la luz verde para lo que él quisiera, ¿no? O sea, le dijeron, haz una obra que sea totalmente propia, ¿no? No hay límites aquí, ¿no?
Entonces, pues fue un verdadero pues, madrazo, ¿no? O sea, no hay otra palabra y además yo creo que es una palabra perfectamente adecuada para esta serie. Pues esa primera serie, ¿no? Esa primera serie, justamente lo que tienes tu fondo, que es este personaje de Mark, la historia de Mark, ¿no? Que, si no recuerdo mal, pues apareció primero en Dark Horse Presenta, creo, que era una cosa que uno compraba, creo que costaba $1 o menos, ¿no? Y uno lo compraba como para conocer lo nuevo y demás. Y pues realmente había mucha paja, o sea, realmente lo comprabas porque pues, te sobraba alguna lana, ¿no? Poquito, ¿no? Pero pues había mucha paja y de repente veías esto que era blanco y negro en alto contraste, altísimo contraste. Es un estilo que tiene mucho que ver, y esto no es una especulación mía, sino lo comentan luego en las cartas, tiene mucho que ver con las imágenes de alto impacto que, por ejemplo, se manejaban en la propaganda soviética, ¿no? Esta gran época de los enormes, porque eran unos pósters enormes que ponían ahí en las fábricas primero fue, bueno, para prevenir accidentes, por ejemplo, ¿no? Entonces tenían que ser espectaculares, ¿no? Estos personajes que van cayendo, estos personajes que están siendo golpeados brutalmente y demás, ¿no? Y luego ya después, bueno, pues se vio que ese impacto era muy importante, era muy llamativo y muy efectivo, y pues se empezó a usar en propaganda, ¿no? Entonces veías a estos personajes moviendo las grandes máquinas y demás, ¿no? Construyendo presas, pues en fin, ¿no? Entonces, bueno, todo este imaginario se empezó a entremezclar justamente con el imaginario noir, que hay una enorme polémica actual, ¿no? Sobre si Sin City se debe considerar noir o no. Obviamente a mí me parece que definitivamente sí, nada más que con la violencia elevada al 15, ¿no? O sea, no al 11 como Spinal Tap, sino llega al 15, ¿no? Entonces, pues es impactante todo lo que sucede. Hay una cuestión ahí, por ejemplo, muy importante señalar, que no está, es un aspecto técnico, pero es importante porque tiene que ver con todo el impacto que tiene visualmente. No es exactamente blanco y negro, ¿no? Es un tipo, el negro que se usa, por ejemplo, en las plastas que hay en muchas escenas, no es un negro de una tinta al 100% negro. En realidad, cuando en impresión, digo, y aquí ya nos vamos a ver editores, ¿no? Pero en impresión, cuando mezclan los 4 tonos, cian, magenta, azul y amarillo, se obtiene un negro que se llama negro enriquecido. Entonces ese negro enriquecido es mucho más oscuro y contrastado que el negro que se obtendría con la hoja totalmente negro, pues, con una sola tinta, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que eso le permite, en un aspecto, digamos, de expresión, ¿no? Que algunas imágenes sí puedan tener color, ¿no? Sin que eso afecte el aspecto de todo el resto del cómic. Y eso lo veremos más adelante porque lo usan de un modo pues magistral, a mí me parece de un modo totalmente magistral, cómo utilizan estos poquitos elementos para destacarlos. Y se vuelve pues un personaje más de la historia, ¿no? O sea, la ciudad, todas estas cuestiones. Y bueno, esa primera historia que podemos decir que es algo así como la protohistoria de Sin City, que es este personaje de Marv que está tratando de vengar, porque pues no hay, es lo que es una de las razones principales por las que hay tanta polémica de si es noir o no, es que no trata de investigar como un detective, porque Marv es un ex convicto, o sea, de entrada ya es un criminal, pues, ¿no? Aquí no hay buenos ni malos en Sin City, todo es violencia contra violencia y a ver quién es el más violento, ¿no? Hay un tremendo antagonista que es la familia Rourke, ¿no? Que es esta familia de políticos millonarios, en fin, ¿no? Pero bueno, el punto es que Marv está buscando justamente quién asesinó a una prostituta, ¿no? Entonces, estos eran temas pues, realmente ríspidos en aquella época, ¿no? O sea, ahorita tal vez
no se me ocurre ahorita se me ocurre algún par de escritores británicos, o sea, ni siquiera cómic ni nada, que manejan estos personajes de alta sordidez, ¿no? Que parecieran irredentos. Y bueno, este personaje Marv, pues justamente busca quienes fueron, desentrañar toda esta trampa que le tendieron justamente esta chica, ¿no? Las razones y demás. Hay una parte fundamental por la cual entender todo el meollo del asunto en Sin City, que es cuando dice Marv, yo una vez conocí a una persona tan tonta que creía que yo era listo, ¿no? Entonces sí, o sea, realmente no se abre paso, no es Batman, o sea, no se abre paso de una forma sutil, sino es un absoluto bruto, ¿no? Es una bestia. Un par de veces aclara que no puede entender por qué le siguen disparando en el cuerpo, si a él no le hacen prácticamente nada las balas. ¿Por qué no le disparan en la cabeza? O sea, él está harto de esa cuestión, ¿no? Es una molestia, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a encontrarse con todos los personajes de la ciudad que son totalmente bestiales, ¿no? O sea, no hay un personaje, pues, estimable, aceptable, ¿no? Y hacia el final de su viaje, ya cuando pasó finalmente por cualquier cantidad de peleas brutales, ¿no? Se encuentra uno de los personajes más desconcertantes, me parece, sin conocer todo el trabajo de vida. Pero es este muchachito, ¿no? Es este chavo, ¿no? Este jovenzuelo, este junior, o super junior, podríamos decir, ¿no? Que pues es chiquitito, bajito y demás, y le da, es una especie como de super serial killer, porque además pues habla directamente con Dios según él y una serie de cosas, ¿no? Aquí hay algo muy importante también, que el personaje de Marv está fuertemente medicado, ¿no? O sea, parece que está usando unos medicamentos para la psicosis y demás. Entonces, como estamos viendo la historia desde su punto de vista, pues tenemos como lectores la duda todo el tiempo de si es una historia real o no, ¿no? Si realmente está pasando lo que se está viendo ahí. Pero bueno, entonces este super personaje, pues es pues un super serial killer, o sea, es un psicópata perfecto, pues, ¿no? Y sin embargo también es un chico como podríamos decir, arquetípico del frat boy universitario de allá de Estados Unidos. Incluso tiene su suéter con unas rayitas que nos recuerdan a Charlie Brown, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa absolutamente extraordinaria hasta el final, que es un final totalmente, pues desolador, ¿no? O sea, desolador, digo, son spoilers de 30 años, pero todo el mundo sabe que ahí ganaron, entre comillas, los malos, ¿no? Así. Arrasaron los malos, ¿no? Como si fuera la vida real, así fue, tal cual. Y ya después vendrían otras historias y vendrían otras historias mucho más variadas, distintas, interesantes y demás. Todas las hizo Frank Miller, etcétera, pero a mí me parece que siendo todas absolutamente magníficas, para mí siempre la primera fue la diferencia, pues, o sea, no podías creer tú que esto se estuviera relatando del modo en que se estaba relatando. Y bueno, por si fuera poco, pues la sección de cartas era también una absoluta delicia porque el propio Frank Miller contestaba, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esa fue la primera, esa fue el nacimiento de la leyenda de todo esto, ¿no? Sí, ahorita que comentabas pues mucha información acerca de Matt, pues es uno de los personajes más extraordinarios que se han escrito pues, precisamente en estos últimos 30 años, ¿no? Sin duda. Y lo que dices es una bestia totalmente. Comentaban una de las sinopsis más raras que hacían sobre Sin City es que decían que era una especie de moderna King Kong, ¿no? Porque es Claro, sí. la bestia y la bella, ¿no? Y hay un momento clave de esa primera historia de Hard Goodbye de Sin City, donde Hartigan, personaje ahí ni siquiera secundario, ahí personaje mínimo en esta historia que después será el protagonista de otra historia, se encuentra con Marv en la cantina que aparece en todas las historias de Sin City y dice que Marv es un animal, una bestia que nació
en el momento histórico equivocado, ¿no? Porque Equivocado, sí, él tendría que haber nacido 2 siglos antes. en el campo de batalla con un Ajá, hacha, ¿no? O tal vez en el circo romano, ¿no? sí, Entonces, eso te define claramente lo que es Marv, ¿no? Es un bárbaro, una bestia, es Conan el bárbaro en el presente, ¿no? sí, claro. Entonces, eso obviamente rompe con toda la estructura de lo que tenemos entendido como el noir, el género negro, Sí, claro. pero lo rompe para enriquecerlo de una manera que no se había hecho en muchos años, ¿no? Entonces, esto obviamente no solamente viene a reivindicar el género pues, para el cómic, a mí me parece que lo viene a reivindicar para toda la narrativa, ¿no? Y esto es como efecto, como reflejo de lo que viene a hacer Frank Miller, ¿no? Como Ujú, bien dices, Frank Miller, hay que tener presente que Frank Miller venía de haber renovado o revolucionado la industria del cómic tan solo unos 2, 3 años antes con Dark Knight Returns, con ujú, Batman año 1, ¿no? Y de ahí haberse ido a Hollywood para hacer algunos guiones que fueron una experiencia totalmente agridulce para Frank Miller, ¿no? Lo único que se logró hacer de aquella época fue el Robocop 2 y ujú, totalmente censurado, ¿no? ujú, Entonces Frank Miller traía una racha de odio por la humanidad que no se le acabó, ¿no? Y qué bueno que no se le acabó, pero sí lo traía en muy mal momento en aquella época, y es cuando llega Dark Horse para ofrecerle carta abierta totalmente, ¿no? Le ofrecen la libertad total, y pues Frank Miller, ante eso, pues toma la oportunidad y comienza a entregar esa primera historia de Sin City, como ya bien dijiste, en el Dark Horse ujú. Presents, ¿no? Que en lo personal no me parece que tuviera tanta paja, ¿no? Porque hay que Ah, recordar que ahí en esa historieta, pues se presentaron también otros autores como Matt Wagner, como Paul no, sí, Chadwick. claro. No, pero ese número en particular Ah, estaba bueno, bastante. ese número en particular, sí. Sí, pero bueno, de ahí salieron muy buenas historias, pero obviamente la que pegó como un madrazo totalmente potente fue Sin City, ¿no? A todos nos tomó por sorpresa, no porque dudáramos de las capacidades de Frank Miller, que son todas, ¿no? Pero sí porque como había sido una constante en su obra, de nueva cuenta venía a revolucionar, a renovar la industria con algo totalmente distinto a lo que había presentado Ujú, anteriormente, ¿no? Como bien dices, pues entregó una historia de crimen, de gángsters, una historia negra, con alto contraste, ¿no? Si bien Frank Miller ya había venido experimentando con el alto contraste, no había presentado una historia en blanco y negro donde el alto contraste fuera parte importante de la historia, ¿no? ujú, Entonces, cuando llega con Sin City y comenzamos a ver este personaje de Mar, que quiere vengar la muerte de Goldie y que se encuentra con una serie de contrincantes pues, tan monstruosos como él mismo, realmente nos quedamos con la quijada hasta trabada, ¿no? abajo, sí, claro. Entonces, y cuando terminó de contar la historia, pues prácticamente así como terminamos nosotros de leer la historia, nos levantamos del sillón y queríamos llorar de felicidad, ¿no? Porque nos encontrábamos ante algo totalmente inesperado, ¿no? Y Sí. efectivamente, esto solamente fue el inicio del viaje, ¿no? Porque pues durante los siguientes prácticamente 10 años, Ujú, Frank Miller siguió entregando historias renovadoras, no solamente del género negro, sino renovadoras de la aventura, del terror, ujú, del crimen, del drama, las historias de amor. En sí, Frank Miller entregó no solamente grandes historias, sino también entregó grandes personajes, ¿no? Y a partir de esto, pues bueno, creó prácticamente un género nuevo sí. dentro del mismo género negro, y pues creó toda una escuela renovadora que creó nuevos escritores, nuevos dibujantes, y también entregó pues una nueva manera de hacer cine, ¿no? Que Sí, o claro. sea, todavía es aún más fascinante, ¿no? Bueno, no es más fascinante, pero continúa siendo fascinante, ¿no? Si creímos Ujú, ya algo tan fascinante como The Hard Goodbye, que fue la primera historia, ujú, no podía ser no podía ser otra cosa igual de impresionante, pues bueno, nos siguió impresionando Frank Miller, ¿no? ujú, Y ahí pues se fueron acumulando varias historias, ¿no? Está The Big Fat Kill,
la Gran La siguiente, Matanza, sí. que también fue parte de la primera película. Sí. Está Yellow Bastard, que también es parte de esa primera historia. Está la novela gráfica de Family Values. Family Values, sí. Está A Them to Kill For, que fue la historia que Segunda. toman en la segunda Ajá. película. Y está la última historia que presentó de Hell and Back, que es otra gran historia, ¿no? Son 9 números también ahí donde ya utiliza sobre todo estos experimentos de color sí. como parte del alto contraste. Y pues bueno, todo esto pues se transforma en uno de los momentos pues, más brillantes en la historia del cómic. Y obra Desconcertante, de un solo totalmente. autor, ¿no? Obra de un solo autor. Entonces, pues bueno, ahorita aquí estamos, después de 30 años de que comenzó la aventura de Sin City, todavía hablando de Sin City, cuando prácticamente ya son 20 años de que Frank Miller no ha hecho una historia de Sin City, pero estamos hablando de historias que están en constante reedición, porque es algo que no puede faltar en los estantes de las tiendas de cómics, en los estantes de las bibliotecas y en los estantes en las librerías personales, en los libreros personales, ¿no? Son historias que no pueden faltar y que a las cuales tenemos que ir constantemente, regresar a ellas, no solamente para estudiarlas, sino simplemente para pasar uno de los momentos más fascinantes de nuestra historia como lectores, ¿no? Entonces, pues bueno, en verdad ahí está esta historia y pues en cuanto a este Sin City en papel, pues recordar que Sin City ha dicho en las últimas entrevistas que está haciendo una historia nueva de Sin City que en teoría va a ser un western. Me imagino que será un western urbano o tal vez será un western que se desarrolle en lo que posteriormente fue Basin City, que es la ciudad que es Sin City, sin el BA. Tal vez puedo pensar que será una precuela a lo que sería posteriormente Sin City. No lo sé, yo solamente estoy aquí elucubrando, pero sin duda estamos esperando una gran historia y seguramente ya me imagino las quejas de los lectores que van a decir que cómo se atreve a, a tratar así a la gente con tanta violencia, a las mujeres con tanta violencia y sobre todo, ya me imagino que se estarán quejando por los dibujos de Frank Miller. Sí, por supuesto. Que seguramente dirán que están más feos que nunca, ¿no? Yo ahorita me estoy aventurando a decir ya lo que espero. No, pues. Escuchar, ¿no? Pero bueno, en ese punto estamos. No, y, o sea, una de las cosas más valiosas de leer, pues ahora sí que documentos de época, es decir, los cómics separados, demás, es que en la sección de carta te vas dando cuenta cómo no ha cambiado nada. O sea, había un montón de gente quejándose, un montón de gente. O sea, hay una cosa muy, muy importante en el caso de los cómics de Sin City, que a diferencia, por ejemplo, de DC, ¿no? Y en algún momento incluso Marvel, DC tenía esto que decía lectores maduros, ¿no? Entonces, pues había gente que se quejaba, ¿no? O sea, pues, no pasaba eso que es como lugar común de decir, ay, mi hijo agarró este cómic sin querer. No, no, no. O sea, era alguien que decía, oigan, es que yo estoy viendo esto y siento como que le falta una advertencia en la portada que diga que es solo de adultos, porque pues, hay gente encuerada y los matan, ¿no? O sea, no estoy exagerando, ese es el tono, ¿no? Y pues el mismísimo Frank Miller le decía, señor, está usted completamente equivocado. Y no le decía nada más, no le daba razones, no daba explicaciones, se decía, está usted equivocado, 100%, ¿no? Y bueno, pues me parece como parte integral incluso del cómic, toda esta sección de cartas, porque para mí fue un descubrimiento, ¿no? Acabamos de hacer el video sobre Jack Kirby, y justamente acababa de fallecer Jack Kirby cuando estaba en su apogeo Sin City. Y pues lo agarró, o sea, como si fuera el parlamento, agarró la sección de cartas Frank Miller para abiertamente exigir a Marvel que la compensación económica de la familia de Kirby fuera mucho mayor. O sea, efectivamente había pues ahora sí que una deuda histórica con Jack Kirby, ¿no?
Entonces, pues lo agarró ahí y no soltaba el tema. Durante años no soltó el tema respecto a eso, ¿no? La agarró para tirarla a todo el mundo, sobre todo a Marvel. O sea, se ve que tuvo una relación terrible con Marvel. Pero entre una cosa y otra, hay un momento fascinante, a mí me parece maravilloso que esté ahí documentado, que es, ustedes recordarán en The Big Fat Kill, toda la situación que se da, ¿no? Este conflicto entre la policía y las prostitutas porque se rompe una tregua y demás, ¿no? Bueno, digo, todo el mundo ya sabrá eso, pero bueno, en fin, ¿no? Hay que cuidarnos un poquito. A lo mejor hay gente que todavía no. Lo siento por ellos. Y entonces le dicen, oye, pero ¿de dónde salió esta idea? Porque pues está fascinante. Y luego esta cuestión del callejón, que es donde se da esta encrucijada, ¿no? Se vieron brillantes, porque son puras prostitutas, ¿no? Entonces, las prostitutas se vieron brillantes haciendo esa estrategia. Y entonces Frank Miller responde, es una estrategia clásica, proviene de la guerra de las termófilas. Y eso fue como 3 o 4 años antes de, ni más ni menos que de 300. Entonces, a mí se me ocurre que fue ese el momento en el cual dijo, oye, hay que hacer un cómic de 300. ¿No? O sea, hay que hacer un cómic sobre las termófilas, la batalla de las termófilas. Y bueno, pues si Sin City es importantísimo, pues 300, ¿qué les digo? O sea, pues es otro nivel de cosa, pues, ¿no? Y, en fin, o sea, yo pienso que exploramos las historias y demás. Y hay toda una disertación sobre los vehículos en Sin City que es realmente fascinante, ¿no? Y bueno, en fin, pues es tan visual, tan cinematográfico, que obviamente, pasando el tiempo, pues iba a encontrar como que su comparsa, su segunda, pues ni más ni menos que con Robert Rodríguez, ¿no? O sea, encuentran a alguien que entiende cómo debe traducir, porque él, justamente Robert Rodríguez es la palabra que usa, él dice, no es una adaptación, es una traducción al lenguaje cinematográfico. Y pues muchos años después, porque pues ya son como unos 5 o 6 años, después del último cómic que fue, que por cierto es el más largo, ¿no? Que es Hell and Back. Hell and Back. Pues empieza a ver estas adaptaciones. La intención original, pues justamente era adaptar todas las historias, ¿no? Pero por cuestiones que ahorita vamos a comentar, pues se quedó solamente con 2 versiones, con dos películas, con muchos años de distancia. Creo que 9 años fue entre la primera y la segunda, ¿no? Y bueno, pues también tiene mucho que ver con que un público que estaba muy acostumbrado a una violencia muy sofisticada a principios de los 90, público cinematográfico me refiero, pues cambió mucho de gustos, de intereses, ¿no? Ya para 2014 pues ya era otra gente, pero bueno, digo, comentando las películas, ¿no? Sí, el encuentro entre Miller y Rodríguez yo creo que es uno de los grandes eventos en el cine y en la historieta del último cuarto de... No, bueno, no del último cuarto, más bien del inicio Como se siglo dice, XXI, ¿no? made in heaven, totalmente. Sí, porque aquí vuelvo a repetir, o sea, Frank Miller estaba totalmente desencantado, desangelado, decepcionado de la industria del cine, ¿no? Totalmente, porque no habían entendido ni su visión, ni sus propuestas, y las habían violado totalmente, ¿no? Entonces él no tenía intención de trabajar nunca más en el cine, y de repente llega Rodríguez, un maverick, como le llaman, un forajido total de la industria cinematográfica, porque él trabajaba dentro de la industria, pero de manera totalmente independiente, ¿no? Es decir, él había hecho su propio Hollywood allá en Texas, y a partir de eso él le vendía sus propios productos a Hollywood, y Hollywood los aceptaba, y de ellos también obtenía dinero, ¿no? Entonces, Robert Rodríguez, a pesar de que hoy día aún todavía lo critican mucho y hay mucha gente que se lo toma en serio, Robert Rodríguez es uno de los grandes autores tanto del cine independiente como del cine hollywoodense a la par, y ha sido uno de los grandes renovadores en la historia del cine, ¿no? Y cuando llega a Miller y le ofrece una manera de hacer Sin City, y Frank Miller
observa lo que Rodríguez le decía, queda totalmente impresionado, acepta que haga la película y no solamente eso, sino que acepta codirigir junto con Rodríguez la película. Y pues nos encontramos con una de las cosas más importantes que hemos visto en los últimos 20 años, ¿no? Esta película que es del 2005 y que es una de las primeras películas que verdaderamente, digamos, sacan provecho del cine digital, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en Sin City prácticamente el 80%, si no es que más, de lo que estamos viendo en pantalla, no está ahí realmente, sino que fue posteriormente generado a partir de la computadora y sobre fondos verdes, ¿no? Y que solamente prácticamente los actores es lo que estamos viendo real y los carros, ¿no? De los cuales, por supuesto, también muchas cosas, muchos detalles fueron agregados posteriormente, ¿no? Pero bueno, finalmente, ya cuando uno ve la película Sin City y la compara con el cómic o tiene el recuerdo fresco del cómic, pues realmente termina siendo, bueno, uno termina quedando patidifuso, ¿no? Porque el acercamiento es realmente fiel y es una traslación, una traducción, como bien lo marcó Rodríguez, realmente impresionante, ¿no? Y pues nos encontramos que realmente lo que Frank Miller había desarrollado de manera tan impactante en el papel, pues continúa siendo impactante en el cine, porque nos encontramos con historias totalmente portentosas, ¿no? Y con personajes totalmente portentosos, a pesar de que para muchos no es otra cosa más que películas con cabrones e hijos de puta, con prostitutas y con autos, ¿no? Y a partir de eso, pues Frank Miller desarrolla realmente historias inolvidables y que quedan ahí marcadas para el cine y para el cómic, ¿no? Entonces, si bien ya había hecho un gran logro Miller en el cómic, logra otro gran golpe con la Sin City del cine, una película que es tan impactante en todos los terrenos que incluso compitió por la Palma de Oro en Cannes, en la edición de Cannes de aquel año, ¿no? El 2005. No se la llevó, pero bueno, pues ya es un precedente, no solamente de una película basada en cómics que compite en Cannes, ¿no? Años después se lo llevaría, ¿no? Esta película francesa que ahorita se me ve el nombre, pero bueno, años después ya una película basada en cómics, basada en un comic presence, en un band de cine, obtuvo la Palma de Oro, pero aquí es importante porque fue la primera y sobre todo que estamos hablando de un autor de cómics que es el mismo director, ¿no? El codirector junto a Rodríguez. Entonces, pues bueno, aquí también ya estamos hablando de otro momento portentoso en la historia de esta Sin City y que pues nos entregaría otro momento histórico con la Sin City en cine. Sí, pues yo creo que lo más importante es no perder de vista algo que justamente dice Frank Miller por ahí en medio de miles de cartas. Cuando le dicen, bueno, pero ¿usted qué quiere hacer o qué quiere decir? Es que a mí ya me hartó nomás ver brazos volando. O sea, ¿qué quiere, no? Y le dice a Frank Miller, quiero que vean a la cara todos los tabús que puedan en la menor cantidad de páginas posible. Y sí, efectivamente, o sea, es la fuerza de Sin City, la fuerza de la película, justamente, es la cantidad de tabús que están ahí proyectándose, ¿no? Desde canibalismo hasta esta, que comentabas hace rato, justamente estas relaciones románticas. Pues aquí atrás tenemos ni más ni menos que al mismísimo Bruce Willis, y pues está esta chica que es Jessica Alba, ¿no? Tienen una diferencia de edad como de 25 años en la vida real. No pero más. En la vida real, perdón. En la vida real, sí. Pero en el cómic, este personaje tiene como casi 70 años y esta chica tiene, pues, ¿cuántos tenía al principio? Como 8 años, ¿no? Ya después tiene 19, ¿no? 19, sí. Sí, pero cuando la conoce, pues, tienen 8 años, ¿no? Él la salva justamente de un monstruo ahí que es ni más ni menos que el hijo de un poderosísimo político. Y pues era un mega tabú, o sea, sí, en el cómic era intenso ver esas escenas,
pues ya en el cine, pues es muy coherente que los europeos lo hayan, en ese momento los europeos no eran tan chillones como ahora, ¿no? Entonces, en esa época sí era muy coherente que lo consideraran extremadamente valioso, ¿no? Pues estamos hablando de la época del Profesional, por ejemplo, ¿no? De Luguezón, ¿no? Todos estos artesanos de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de cualquier cantidad de tabúes, porque por ejemplo tenemos a Benicio del Toro aquí, que es un policía de lo más súper corrupto ahí, o sea, el policía de Abel Ferrara de corrupción criminal de Bad Lieutenant, pues no es nada comparado con este monstruo que tenemos ahí. Y sin embargo, termina volviéndose, ya lo habíamos comentado, esta historia de Big Fat Kill, pues se convierte en una tragedia griega, pues, ¿no? Y pues esta chica que está por acá, pues es justamente el equivalente a Leónidas, ¿no? O sea, pues, dirige a todas las chicas. Y bueno, pues hay por ahí un personaje que se vuelve totalmente icónico y que aparece, a partir de ese momento aparece en un montón de trastocada, digamos, en un montón de historias, en un montón de relatos, que es esta chica asiática que no habla, ¿no? Pero que es mi hijo, que digo, para todos los que crecimos en los 80, pues teníamos muchos problemas porque Polo Polo tiene justamente una historia con mi hijo, entonces teníamos problemas con eso. Pero bueno, este personaje silencioso asiático, ¿no? Que es experta en armas y demás, tiene la muy mala, ¿cómo decirlo? El mal tino de utilizar unos shuriken con una forma muy particular, ¿no? Y esa forma en particular, pues a la gente le causaba, si en este momento se usara, pues yo creo que quema en Hollywood, ¿no? Pero en ese momento sí causaba una ámpula terrible. Entonces le decían, oiga, señor Frank Miller, ¿por qué está usando esa forma en los shuriken de mi hijo? Y pues Frank Miller decía bien tranquilo, pues es una forma que se usa en todas las culturas, o sea, es lo que tú quieras, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, bueno, este personaje pues ya lo vemos ahora en The Voice, por ejemplo, se me hace como el ejemplo más reciente, ¿no? Pero pues aparece, es como de esas exportaciones raras de Occidente hacia Oriente, aparece muchísimo. En Oriente ya prácticamente es un lugar común. Nos tiene pendiente Frank Miller una historia pues, del origen, de por qué es así, ¿no? Pero bueno, realmente ya cuando surge la segunda película, pues el mundo cinematográfico, el mundo de la crítica y demás, pues ya había cambiado bastante, entonces no tuvo el eco ni el impacto que tuvo la primera película. De hecho, pues, se considera un fracaso tanto con el público como con la crítica, ¿no? Siendo que si nos ponemos muy estrictos, pues realmente fue un avance técnico, o sea, realmente comparado técnicamente con la primera película, pues sí hay un gran avance, sobre todo visual, ¿no? Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, con un par de cosas, ¿no? Me parece que las historias nuevas que agrega el propio Frank Miller no son tan redondas como las historias originales, pero pues estamos hablando de 20 años después, o sea, pues sí, ¿no? Hay una historia en particular que es la del hijo de Rourke, que es este muchacho que es un gran apostador. Es un gran homenaje a los 20, a los 30, es extraordinaria esa parte realmente, pero sí tiene un final pues, fallido. A mí me parece que sí es un poco fallido, como que no termina de cuajar ese final. A lo mejor le faltó pues, un poquito más de redondear la historia. Y no están las historias tan bien concatenadas como en la primera película. Y sí tiene algunos problemas como de ritmo y demás. Pero bueno, pues es que estamos hablando de Frank Miller, pues, que ya pasaron bastantes años, ¿no? Ahora, independientemente de todo eso, bueno, y la segunda historia nueva, también como que no es tan redonda, o sea, pero definitivamente no es tan intensa como la primera película, pero aún así es infinitamente disfrutable y aún así a mí me parece que sí se hizo una injusticia pues, incomprensible
si la vemos desde el punto de vista de la técnica, pero muy comprensible porque esta época, como dice el gran Marv, pues se volvió bien pansy, ¿no? Entonces, pues sí, todo se escandalizaban por todo. O sea, llegó en una mala época, pero a mí me parece que el tiempo puede y debe reivindicar. Esperemos que así sea. Sí, 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 yo creo que el tiempo fue lo que ha impedido que se hicieran más películas de Sin City, ¿no? Porque efectivamente, digo, de entrada ya desde los productores, que son los hermanos Weinstein, o sea, estas películas ahorita ya no se podrían hacer, ¿no? Sí, de Porque ya entrada. carecerían de productores, ¿no? El punto que comentaste de la relación entre Hartigan y Nancy es un tabú enorme, ¿no? Bueno, ya ni siquiera es tabú, es algo, obviamente, bueno, en la situación menos, pues en la situación incorrecta, pues obviamente es reprobable, ¿no? Sí, Pero claro. hay que mencionar que aquí Frank Miller está discutiendo algo bien interesante, porque de lo que está hablando es del amor de una niña por un adulto, ¿no? Y posteriormente esta niña crece y continúa amando al mismo ser humano, ¿no? Entonces es una historia bien intensa y es un amor bien interesante que Sí, plantea claro. Frank Miller, ¿no? En ningún momento está hablando de pederastia, pero obviamente es un amor tabú, es una situación que pocos directores y pocos narradores se han atrevido a Explorar. abordar en sus obras, y me parece que Miller lo hizo de una manera impresionante e impactante, ¿no? Y cuando lo traducen a la película, es todavía más impactante, ¿no? Esto obviamente es parte de varios impactos en la película, ¿no? Recuerdo cuando se estrenó la primera Sin City, y recuerdo haber leído un comentario de Peter David, un gran escritor de cómics, pues, sobre todo de cómics de superhéroes estadounidense, y recuerdo que él dijo que fue a ver Sin City, pero que hubo un momento en el que ya no pudo seguir viéndola, porque algo que le sucedió igualmente con el cómic, porque era un cómic muy violento y un cómic donde no había redención, ¿no? O sea, dice que llegó un momento en el que ya no pudo aguantar que todos los personajes murieran y que todos los que se podían considerar héroes también murieran, ¿no? Entonces, vamos, esto nos habla finalmente de una tradición, no solamente de las historias, sino de una tradición en la manera del espectador y del lector de entender historias, ¿no? Cuando las historias son demasiado oscuras, demasiado desafortunadas en términos dramáticos, en términos de los personajes, pues el lector está acostumbrado a que eso ya no te gusta, que eso ya no es bueno, ¿no? Y esta propuesta narrativa de Frank Miller es tan ominosa, tan realista, que creo que se encontró finalmente con un momento histórico en el que ya no puede seguir, este tipo de historias ya no se pueden seguir haciendo, ya no gustan, ya no son buenas, ¿no? Y pues bueno, es desafortunado porque qué lástima que los momentos históricos te digan lo que es bueno y lo que es malo, Claro. dependiendo de los gustos o de lo que tu sentido común trastocado te dice que es bueno y que es malo, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de calidad, estamos hablando de lo que un momento histórico te permite aceptar complacientemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que queda Sin City como uno de los grandes momentos, pues, narrativos, ¿no? De lo que va de este siglo y de la última década del siglo XX, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues se seguirá leyendo y seguirá influyendo. Digo, comentar una cosa muy tangencial que encontré con Hellenbach, ¿no? Hay varios elementos que me llevan a pensar que esta serie de John Wick tiene una muy fuerte influencia justamente de Hellenbach, tanto en tono como en una serie de escenas y demás. No me puse a explorar si realmente hay teorías sobre si tiene cierta influencia o no, pero sí encontré el dato de que creo que se llama Williamson, el personaje principal, ya para la tercera película de Sin City, que iba a adaptar justamente Hellenbach, bueno, pues, iba a ser interpretado por Johnny Depp, ¿no?
no, perdón, por Keanu Reeves, no, perdón, Ujú. disculpa, por Keanu Reeves. Entonces, a mí me lleva a pensar justamente que definitivamente tal vez sí haya cierto vínculo con eso, ¿no? La influencia va a seguir, va a seguir, va a seguir, y mientras haya directores y mientras haya artistas valientes, porque definitivamente es un cómic para gente muy valiente, para gente que quiere ver las cosas de frente, ¿no? Pues va a estar ahí, o sea, es un referente absoluto, absoluto. A mí me sorprendió mucho cuando estaba comentando pues, en redes que estaba ya checando Sin City. La gente que principalmente le llamó eso la atención o que quería saber más, pues era gente de 50, 60 años, ¿no? Entonces, pues eso me lleva a entender que tiene una calidad extraordinaria, independientemente de las formas, de los temas, de lo sórdido, de lo gratuito que muchas veces el humor, ¿no? Tiene un humor que podemos considerar a veces infantil, no infantil, no, juvenil, ¿no? Todo este trabajo, toda esta línea que se da en todos los cómics de Marv cambiando de abrigo, ¿no? Ujú. Entonces, se podría considerar pues, como chafa, pues, ¿no? O sea, es un cotorreo ahí, una vacilada ahí, adolescente totalmente, digna como de Porky's, ¿no? Pero, realmente eleva todo eso, o sea, Frank Miller tiene un conocimiento de lo que hace una historia memorable y perdurable, y eso es lo que realmente vale, ¿no? Porque, pues, el cómic, y él mismo lo menciona, una vez más lo menciona, esa sección de cartas es muy importante. Él dice, bueno, pues el cómic tiene un origen totalmente banal, adolescente, es para leerse y tirarse, ¿no? Pero, pero es esa sensación y esas citas y esas frases y esas historias, lo que valen. O sea, vale, él dice, vale lo que puedes tú llevar a un bar y contarlo y tener a todos carcajeando o a todos muy interesados. En eso nadie le gana a Frank Miller, ¿no? Y así seguirá. Sí, y me parece que, no, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero bueno, es que Sin City se puede disfrutar en distintos niveles, ¿no? Sí, Entonces claro. me parece que ahí está siendo totalmente irresponsable consigo mismo Frank Miller, porque no es una obra para llevar para leer y tirar, ¿no? Ah, Sobre es, todo la primera, parte, es parte de ese autodesprecio. sí, sí, la de Hard Goodbye, Sí, es una historia portentosa en términos artísticos, ¿no? sí, claro. Sin City, todas las historias de Sin City, como sucede con toda obra de cualquier autor, conforme va avanzando, normalmente va decayendo en cierto aspecto, ¿no? Aquí en el término artístico, en el término del dibujo, conforme va avanzando la serie, pues va perdiendo un poco de Uh -huh. energía, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, sin que se pierda del todo, ¿no? Sigue siendo portentosa toda, pero la primera historia sobre todo, la de Sí. Hard Goodbye, es prácticamente inmaculada toda en términos artísticos, ¿no? El alto contraste que utiliza y cómo lo hace Uh es -huh. realmente impresionante, ¿no? Prácticamente cada viñeta o cada página, porque hay muchas splash pages, son Sí, para enmarcarlas, ¿no? sí. Toda esa historia, todo ese libro está para enmarcarse, ¿no? Uh -huh. Hay una edición, de hecho, que reproduce el arte original y es impresionante ver el proceso de trabajo Uh de -huh. Miller, ¿no? Sí, Y claro. las horas de trabajo, las horas de pensamiento, las horas de estar practicando y borrando y corrigiendo, todas las horas de trabajo que hay detrás de esa obra es impresionante, ¿no? Uh Entonces, -huh. aquí yo nada más quería subrayar eso, que también, si bien toda la obra de Sin City en términos narrativos es impresionante, también en términos artísticos, en términos Sí, claro. plásticos, es un portento, ¿no? Entonces, vayan a Sin City, regresen a Sin City si es que ya la conocen, con ánimos de estudiarla, de verse inmersos en ella, Uh y en -huh. verdad se encontrar con algo que tal vez les puede dar terror, tal vez les puede repugnar a ciertos lectores, pero sin duda van a salir también fascinados de ello, ¿no? Porque les digo, ante todo, detrás de todo esto, está uno de los autores más interesantes, más impresionantes, más revolucionarios y más aventurados que ha visto la industria del cómic y del cine, ¿no? Y Sí. de la narrativa en general. Entonces,
pues bueno, con Sin City estamos ante una clase de arte que no deben perderse, ¿no? En verdad es totalmente recomendable la historieta y posteriormente las películas, y vean con ojos no Educados. educados y no se dejen llevar por lo que dicen en las redes o por lo que les han dicho. También vean la secuela y vean el portento técnico y también narrativo, no tan redondo como la primera, pero sí es Sí, una claro. película que vale mucho, mucho la pena. En verdad, vean las dos películas y pues entérense de lo grande que fue Frank Miller, y a partir de eso también conocer sus otros trabajos, ¿no? Que no son menos magníficos, ¿no? Están al mismo nivel. Esto es de lo más aproximable, de lo más amable. Ahora Ujú. imagínense lo demás, o sea, cuando vean el The Master Race y una serie de cosas, pues ya están listos, o sea, creo que es la ruta correcta, o sea, primero hay que leer los cómics, en lo posible leerlos en el orden en que fueron publicados, aunque yo tendría un par de observaciones de eso, pero bueno, eso sería lo viable. Y luego hay que ver las películas porque definitivamente se disfrutan mucho más cuando conoces a fondo los cómics, ¿no? Y pues sí, o sea, pues es la recomendación de siempre, pues, o sea, no nos quedemos con comentarios de otras segundas o terceras personas. Yo no he conocido a nadie con tres dedos de frente que desprecie Sin City, por ejemplo. O sea, hay gente muy, muy, muy educada que lo encuentra absolutamente extraordinario. Y pues sobre todo no le hagan caso a Frank Miller, o sea, vale muchísimo la pena atesorar ese tipo de materiales, ¿no? Y bueno, pues digo, para cerrar, realmente hubo una especie como de parteaguas cuando aparece Sin City y lo veremos mucho en el manga que se dio muchos años después. Ese uso del blanco y negro lo empezaron a retomar también por allá, ¿no? Entonces, pues ahí busquen su manga favorito y verán también probablemente esta influencia también ahí, ¿no? Y bueno, pues esas son como siempre nuestras recomendaciones. Sí, ahorita que mencionas eso, nada más como decir que curiosamente también Sin City se debe en gran medida a algunos mangas, ¿no? Sí, claro, Se debe en gran medida a Long Wall and Koo, que sobre es todo, sí. gran manga de culto que también cuenta con una serie de películas extraordinarias. Estamos hablando de películas de los años 70 y que son impresionantes. Ahí ya se Sí. veía inclusive precedente de lo que iba a ser Sin City en el cine, ¿no? Entonces, Frank Miller también da pie para que conozcamos a clásicos, ¿no? O sea, Sí. podemos conocer ahí el Long Wall of Kun de Kojima, de Goseki Kojima. Y también podemos, Frank Miller se basó mucho en la obra de Johnny Cray, un historietista de los años 50 que hizo muchas historias de crimen para Lazy Comics. También se basó mucho, por ejemplo, en Will Eisner, que como sabemos, Por Will Eisner supuesto. es el autor del Spirit. Entonces, Frank Miller también abre la puerta para conocer a muchos clásicos quienes no lo conozcan. Entonces, lean y conozcan a todos estos autores que inspiraron a Miller para hacer Sin City. Y ahí ya nada más para dejar ahí como una provocación. Después de Sin City, Frank Miller tuvo la fortuna de dirigir la adaptación de Spirit para el cine, ¿no? Una película que También. casi por unanimidad todos dijeron que era una basura. Yo Sí. primero antes que nada los invito a conocer el Spirit de Will Eisner, que es una obra portentosa de la historieta y de todo el arte en general del siglo XX. Y después, ya que hayan leído una buena cantidad del Spirit, porque con el Spirit estamos hablando que Will Eisner entregó historias de todo tipo. Entregó comedia, entregó drama, entregó melodrama, entregó thriller, entregó historias de horror. Allí en el Spirit van a encontrar todo tipo de historias. Entonces, Frank Miller, un conocedor enormemente del Spirit, lo que hizo al llevar la película fue tratar pues, de mezclar todos esos tonos y crea una película única, ¿no? Una película que no es fácil de ver, no es fácil de entender, pero para nada es una película mala. Es una película que sí, sin duda es fácil de digerir, pero es algo totalmente interesante en la venia de sus películas Sin City, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que vayan a ver el Spirit de Frank Miller, pero antes de ello, conozcan al Spirit de Will Eisner para poder entender un poco de por qué Frank Miller hizo así
su versión de Spirit. Y pues No, ya, es que lo hemos nada más ahí. dicho muchas veces, el contexto es todo, todo. Y ahorita nos estamos acostumbrando a ir a una película totalmente desinformados, ¿no? O sea, queremos que nos diviertan y ya, ¿no? Que es algo ya muy viejo también, ¿no? O sea, lo vimos en la sección de cartas de Sin City, ¿no? Siempre ha habido un público bien pansy, ¿no? Entonces, bueno, pues, como dice Mar, dice, pues es todo lo que tiene, pues síganle, dice, ya sabrán en qué escena. Y bueno, digo, nada más para cerrar también, sí, también tiene una gran influencia del cine de Yakuza, ¿no? El cine, estas películas que se llaman Batallas sin piedad ni honor, creo que se llaman, que son como una serie como de 5 o 8 películas. Y ahorita comentándolo, pues como opinión mía propia, personal, así como dices, sin entrar en una polémica por demás estéril, porque pues cada quien va a tener su opinión, y a lo mejor hasta ni el propio Frank Miller sabe, pero yo creo que el personaje de mi hijo tiene una gran influencia de un personajazo que por alguna extraña razón no se conoce mucho en Occidente, que es La prisionera escorpión, ¿no? Fue una serie que hubo en los 70s, con Meiko Kaji. Meiko Kaji ustedes la ubicarán porque es la que canta una de las canciones más hermosas que se dan en Kill Bill, ¿no? Que es justamente cuando sale el combate ahí en Japón. Y bueno, pues este es un personaje pues brutal, monstruoso, se transforma, conforme pasan las películas, se vuelve algo así como el espíritu de la venganza, ¿no? La encarnación de la venganza. Y justamente no habla, esa es una de sus características, que no habla, pero por alguna bizarra razón tiene una capacidad casi infinita de asesinar con lo que sea, absolutamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, también esa es mi recomendación, véanlas, búsquenlas, aparecen de repente por ahí en YouTube con subtítulos, lamentablemente solo en inglés, pero ese es también me parece, y estoy seguro que hablando con Frank Miller, pues me va a decir que sí, efectivamente, Female Peace Prisoner Scorpion debe ser una gran influencia. Y pues se nota, es un señor erudito, 100%, ¿no? Pues eso es, creo que con eso ya vamos llegando al final. Sí, pues como siempre, los temas que nos llevan a discutir aquí en Belcebú son temas totalmente apasionantes y que nos permiten conocer muchas más cosas e ir mucho más allá de la simple reseña o recomendación del tema que nos tiene aquí reunidos, ¿no? Porque como sabemos, pues bueno, Belcebú se debe sobre todo a eso que ahora llamamos nostalgia porque la historia oficial nos quiere obligar a olvidar muchas cosas, pero nosotros no queremos olvidarlas, ¿no? Nosotros atesoramos y agradecemos mucho de lo que nos antecede, y eso es lo que tratamos de buscar aquí, que se reconozca y que se rescate muchas cosas del olvido, que hayan entrado al olvido, porque eso es lo que nos quieren hacer o nos quieren obligar a hacer muchas cosas en la actualidad, ¿no? Entonces, antes de que comiencen a olvidar Sin City o antes de que les digan que tienen que olvidar Sin City porque no es correcto, pues no lo hagan. Recuérdenlo aquí y a partir de eso atesórenlo y pónganlo de nuevo en el estante que debe estar, ¿no? Entonces, pues esta ha sido una más de las entradas de Belcebú, recuperando el pasado que en muchas ocasiones es más valioso que el presente y que lo que vendrá en el futuro, ¿no? Así es. Sí, pues digo, recuerden lo que dijo Brian De Palma con otras palabras, pero bueno, pues las ideologías van y vienen, las modas van y vienen, pero pues el gran arte siempre va a quedarse ahí. Entonces, esto absolutamente forma parte de pues de esa herencia cultural de finales del siglo XX, cuando pues ya hay historias de gente muy desengañada y nos dice mucho de lo que está pasando aquí y ahora, ¿no? Pero bueno, se los dejamos de tarea. Pues les agradecemos muchísimo su compañía y pues estamos preparando ya 2 nuevos videos que también nos tienen muy entusiasmados. Sigan la página de Facebook, eventualmente tendremos otros proyectos, pero bueno, en fin, ahí estamos, ¿no? Dale. Pues muchas gracias y pues nos estaremos escuchando en un próximo video podcast de Revista Belcebú. Así es. Hasta luego.